Buenos días, comenzamos la reflexión de este día. A ver, estoy acomodando que se vea bien el video. Bueno, voy a empezar el tema. El tema dice, ¿por qué estarán pasando tantas cosas en el mundo entero? Guerras, dice, y las mismas consecuencias de ellas, muertes de inocentes, catástrofes, hambrunas, infancia robada y abandonada, dice, por quien debería cuidarla. Dice, violencia tras violencia, que no le vemos el final. Voy a repetir el concepto, ya vuelvo a decir que son frases que pongo yo, que pudiéramos nosotros involucrarnos, ¿verdad? De alguna u otra manera. ¿Por qué estarán pasando tantas cosas en el mundo entero? Guerras, ¿sí? Y las mismas consecuencias de ellas. Muertes de inocentes, catástrofes, hambrunas, ¿sí? Infancia robada, abandonada, por quien debería realmente cuidarla, ¿verdad? Que somos los adultos. Y la violencia que no le vemos final, etcétera, etcétera. Y le seguí ahí. Que pudieran causar a mi vida pensamientos de duda y desesperación, que me llevan a hacerme esta pregunta, que llegan a hacerme a la vez esta pregunta: ¿qué puedo hacer yo como creyente? Así como diciendo, ¿qué puedo hacer yo como cristiano, ¿verdad? Como yo, persona que creo en Dios o confío en Dios. Es una pregunta que a veces llegamos al nivel de hacérnosla, viendo todas estas cosas, ¿verdad? A veces sí toca nuestro corazón o nos sentimos con esos pensamientos o sentimientos. Ya te dije, todo el que se quiera involucrar, de duda, ¿verdad? O de desesperación. O sea, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en nuestras vidas? Tanta cosa, ¿verdad?, que está sucediendo. ¿Y qué puedo hacer yo como creyente? ¿Qué puedo hacer yo como creyente? Bueno, hoy vamos a hablar en términos generales de las guerras. Sí, hola, 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 ma. Las guerras, de las batallas humanas que siempre han existido desde dentro de toda nuestra humanidad. Vamos a hablarlo a grandes rasgos. Las batallas, las guerras y todo lo que ha sucedido. Ahorita aclarando, fíjense, voy a empezar con esto muy profundo. Los conflictos o señales de violencia que puede empezar desde nuestro núcleo familiar. Porque a veces no entendemos ya un conflicto de guerra, o a veces nos hacemos, ¿por qué el presidente? ¿O por qué un líder? ¿O por qué un gobierno actúa así? Bueno, vamos a entender que todo lo que traemos, los conflictos y todo lo que viene en cuestión de violencia o situaciones, viene desde el núcleo familiar. De alguno comenzando desde ahí, basándose siempre dentro de nuestra caída espiritual. Siempre lo he repetido mucho en las reflexiones. Nuestra caída espiritual, todo ese tipo de cosas, son tantas cosas que se nos fueron desarrollando dentro de nuestra misma formación desde pequeños, ¿sí? Quienes han sido nuestros propios ejemplos de alguna u otra manera, lo que nos han dado, ¿verdad? Ya sean padres, ya sean tutores, o solo lo que terminé viviendo alrededor de mi infancia. Porque hay niños que crecen en la calle. Y eso que ven, eso es lo que se está formando, eso es lo que están recibiendo, es lo que llega al límite de convertir un adulto con un carácter violento, un carácter de alguna manera, de alguna forma destructivo. ¿Sí? Todo embona. ¿Por qué quiero hablarte de esto? Porque ahorita para transmitirte lo que quiero transmitirte en general, hay que comprender desde lo profundo. Desde lo profundo, los conflictos, la violencia empieza desde el núcleo familiar o desde la forma que te criaron. O también a veces ya venimos con ciertas situaciones o genes violentos que traemos por ahí que a veces no entendemos, ¿verdad? Pero bueno, el mayor factor y principal pues es la caída espiritual. Es la caída espiritual, en el cual nosotros pues no recorrimos a algo, una ayuda o alguna cosa para poder, como dicen, quebrantar o quitar todo ese tipo de situaciones que traemos.
Entonces a veces no entendemos a un hombre o alguien que llega a violar a un niño o llegan a violar a alguien. ¿Por qué? Porque la violencia ya, miren, se fue transmitiendo por generaciones. Entonces no existe esa caída espiritual, no hay un Dios, no hay algo que lo contraponga y pues desgraciadamente llegamos a niveles muy, muy, muy crueles y destructivos. Que eso es lo que está pasando a nivel mundial, muchas cosas que no entendemos. Pero esto se trata, ahorita te voy a decir, de transmitirte lo que yo creo de alguna forma nos puede ayudar como creyentes o como gente que creemos en Dios. Porque yo estuve orando y sí, hay cosas que se me cargan y a veces oigo o cosas en la tele o noticias se me cargan y la oración es para mí mi salvación y el Espíritu Santo es el que me redarguye, es el que me trae paz, el que me trae consuelo y es el que me hace, como dicen, seguir adelante. Ahora, ¿qué quiero recordarte con esto? Que todo esto de la violencia y sus consecuencias, conflictos entre nosotros mismos, tiene un trasfondo muy profundo. Empieza con nosotros y nuestro carácter. Ahora, también que trato de decirte que esto no tiene nada de novedad. Esto no tiene nada de novedad. Porque sí, cuando estamos viendo o escuchando las noticias o estamos escuchando que esto, que aquello, como que nos cae. Y nosotros tenemos una temporada tranquila donde no hay violencia o cierto factor, como que para nosotros, ay, mira aquello, mira el otro. Pero esto no tiene nada de novedad. O sea, no hay novedad para nosotros que podamos decir, esto nunca ha existido, siempre ha existido. Porque siempre, de alguna manera ha existido. Y a mí esa palabra que muchos dicen, es que ¿por qué Dios? A veces decimos que nos enteramos de las noticias o leemos cosas y ¿por qué Dios permite todo esto? Es algo supremo. Ahorita te voy a explicar todo esto. Pero esto Dios lo ha permitido por generaciones. Por siglos y siglos. Esto no es nuevo. Porque somos la humanidad caída. Pero ahí te va. Ahora, ya concentrándonos en guerras o batallas a nivel nación. Ahora sí vamos a irnos al hecho de todo lo que está pasando ahorita. Porque ahorita, y siempre ha pasado, aquí la cosa es que ya tenemos redes sociales, ya nos podemos enterar cualquiera, un niño chiquito se puede sentar, prende la tele, prende la compu, ya sabe que está pasando guerras en el mundo. Ya están pasando cosas, que aquello, que si los niños, que si todo es información así, a la mano. Por lo mismo que estamos viviendo hoy, que a lo mejor antes no se vivía porque no había redes sociales o no había tanta comunicación, ¿verdad? Pero bueno. Ahora, vamos a concentrarnos en eso, entre las batallas a nivel nación y sus mismas consecuencias brutales. Vamos a repetir un poquito el tema. Vamos a ver el tema. Dice, ¿por qué estarán pasando tantas cosas en el mundo entero? Tantas guerras, tantas consecuencias, que las mismas consecuencias de ellas. Muertes y no... Hola, primo. Saludos, Javier. Les mando un abrazo a Lupita. Las mismas consecuencias de ella, muertes de inocentes, catástrofes, hambres, infancia robada. Igual, feliz año, les mando un abrazo. Infancia robada, por quien deberíamos realmente cuidarla. Violencia tras violencia, que esos pensamientos me llevan a una pregunta también. ¿Qué puedo hacer yo como creyente? ¿Qué puedo hacer yo como aquel que creo en Dios? Volví a repetir el tema. Bueno, la misma Biblia, te voy a decir esto, la misma Biblia, el Antiguo Testamento, está lleno de violencia. ¿Cómo? ¿La Biblia? Sí. El Antiguo Testamento está lleno de guerras, está lleno de alguna forma de situaciones que existieron en esos tiempos, siglos y siglos anteriores, que las guerras y todo eso siempre han existido. No es novedad hoy. Te lo vuelvo a repetir. Esto ya te lo dije. ¿Por qué empecé con el núcleo familiar? ¿Por qué empecé con el trasfondo de la profundidad? Porque esto está dentro del hombre. Y nacemos de alguna manera con esas debilidades. Y unas las formamos más fuertes y nos volvemos tan violentos, tan autoritarios, narcisistas. Depende cómo te hayan formado o qué traigas en esa cabecita. Entonces, por eso empecé así.
Bueno, yo te voy a decir, mira, te voy a comentar, te voy a recordar algunos que saqué del tumbaburro, le digo al Google, ya algo generalizado de las guerras para recordarte, pero tú saca el contexto y busca la Biblia. Yo nomás lo voy a hacer general. Josué 6. ¿Quién nos recuerda la caída de Jericó, la batalla de Jericó? Los israelitas rodeaban la ciudad, sus muros tras sonar sus trompetas, gritos, permitiendo su conquista. Josué 6. Saquen las citas, búsquenlo. La batalla de Gabaón, Josué 10. Josué derrota una coalición de reyes amorreos con el sol deteniéndose para permitir la victoria. La batalla de David y Goliat, o sea, de la época de Primera de Samuel de los reyes, peleándose con los filisteos que estaban en contra del pueblo de Dios. ¿Quién no conoce esa historia? Siempre guerra. Mira, guerra contra los amalecitas en Éxodo 17. Moisés pide a José que pelee mientras él ora con las manos levantadas. La batalla del monte de Gilboa, Primera de Samuel 31. Los filisteos derrotan a los israelitas, resultando la muerte del rey Saúl y sus hijos. La conquista de Canaán. ¿Quién no sabe esa historia? Pone de líder Josué, hijo de su... por ejemplo, el asedio de Jerusalén. Esto fue el asedio de Jerusalén. El imperio babilónico bajo Nabucodonosor destruye la ciudad y el templo, llevando al exilio a los judíos. Y lo que viene después de Cristo, que es bien sonado, la destrucción del templo de Jerusalén. Hijo, eso de la guerra santa. ¿Quién no supo de eso? Guerras, guerras, guerras y guerras. ¿En la Biblia? Sí. En la Biblia. Todo eso ha pasado siempre. Y ya te expliqué. Primer causante, la caída del hombre. La espiritualidad. ¿Sí me explico? La caída del hombre. ¿Qué sigue sucediendo? ¿Qué sigue sucediendo? Aquí lo que quiero transmitirte, de alguna u otra manera, va a ser también muy corto, lo que quiero transmitirte siempre recordarte detrás de todo este trasfondo de que hay una soberanía, de que hay algo detrás de todo esto que nos va a hacer a nosotros tranquilizarnos y entender y vivir todo esto como Dios nos lo pide, con esa paz o esa tranquilidad que el mundo no nos da. Eso es lo que quiero transmitirte. Por eso quise recordarte que digas tú, todas estas situaciones, de alguna forma no son nuevas. Los conflictos, las batallas, las guerras. Ahora, dentro de estas batallas o conflictos, ¿crees que no vinieron sus consecuencias? Yo te voy a decir así, de alguna manera. ¿Tú crees que ahí no hubo, como dicen, maltrato de la inocencia? ¿Crees que no se robaban a las esposas y se las llevaban o las violaban? ¿Tú crees que no hubo sus consecuencias dentro de todas estas batallas? Ahorita te voy a explicar. Claro que aquí hay como dicen, un propósito divino y espiritual, porque es de la Biblia, de alguna manera. Pero sí sucedió. Estoy hablando de que sí sucedió. Esto es histórico. Esto es histórico. Entonces, a lo que voy. Yo te hago la pregunta. ¿Tú crees que no hubo catástrofes, que no hubo sufrimiento de inocentes? Hoy dirías tú, ¿cómo? ¿Esto vendrá de la Biblia? Sí. De hecho, cosas que tú ahorita en la actualidad no le encontrarías respuesta del por qué Dios lo permitió. Yo he oído cosas donde te pones a leer al líder David y todo lo que hacía David. Digo, ¿David? ¿El hombre conforme al corazón hizo esto? ¿Era un militar? ¿Mataba gente? ¿Mataba familias? La Biblia lo habla. Te ahorita espérame para que no vayas a... ¡Ay, entonces Dios es malo! ¡No! No. Para nada. Ahorita te voy a hablar de lo que quiero transmitirte. Por ejemplo, hay una cosa que a mí en la Biblia me tiene así como que, y siempre me recuerda, esto no tiene nada que ver con guerras, pero si han escuchado la historia de las matanzas de los inocentes, de lo que hizo el rey Herodes, esto sí se brinca hasta el Nuevo Testamento cuando Jesucristo iba a nacer. El rey Herodes fíjate,
Yo a veces me imagino, me bajo así a la historia. El rey Herodes estaba medio loquito, como habla la Biblia, y empezó a decir, ya viene un rey, ya viene un rey. Y mandó matar dentro de todo Belén a las inocencias, a los niños menores de 2 años. Todos los que tuvieran hijos de 2 años hacia abajo, los mandó matar. Porque él había escuchado que iba a venir un rey y iba a gobernar. De ahí viene el típico ese que decimos, ay, el 28 de diciembre, ay, inocente para siempre. Muy cómico para nosotros, pero si ves la realidad de la historia, te vas a dar cuenta que es algo de mucha crueldad. Es como si ahorita en Monterrey o alguien llegara y dijera, el gobernador acaba de dictar decreto, maten a todos los niños hoy, de 2 años para abajo. Ay, y tú dices, qué bárbaro, ¿eh? Lo matan primero él. Por eso, pero independientemente, con el ejército y con todo lo que trae lo militar, pues no podemos. Así de simple. Pregunta, yo estoy bajándome a que podamos entender que estas cosas, estas situaciones, todo lo que vivimos, todas las cosas que nos parecen crueles, que a veces oímos y escuchamos y estamos ahí como que, ay, ¿qué va a pasar con nosotros? Ay, va a venir a México, nos van a invadir, ¿qué va a pasar? Ay, Dios, esto, aquello. Viene el contraste de la duda, del temor o de la situación que nosotros estamos viviendo para poder de alguna forma seguir viviendo en esta vida. ¿Me explico? Entonces, yo quiero transmitirte que esto no fue algo que, como dicen, súper nuevo. No es algo que lo estemos viviendo por primera vez. Sí, porque para uno lo estamos recibiendo a lo mejor por tu tipo de vida, lo que has vivido. Por primera vez te estás mortificando, por primera vez estás sintiendo estas cosas y todo lo que tú quieras, pero yo te lo voy a entender. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Y quise comentarte ese tipo de que mataban a los hijos de su madre. O sea, ese rey estaba medio para haber matado tanta inocencia. ¿Sí? Ahorita nosotros estamos allá preocupados por la inocencia de Ucrania, porque eso es lo que pasan ahorita, que dicen en las noticias que no tienen padres y que eso, pues, imagínate, todo esto ha sucedido siempre. Nomás quiero recordarte. Ahora, algo que quiero agregar, que dentro de estas mismas batallas, Dios, ahora sí, ahí te va, obró como un gran guerrero. Fíjate, vamos a poner atención en esto porque hay un contraste, para que el Espíritu Santo nos revele. Fíjate, aquí Dios obró como un gran guerrero y defensor de su pueblo. En ese entonces, pueblo de Israel, el escogido, y hasta la fecha, ¿verdad? Pero ahorita nosotros ya somos todos pueblos. Todo aquel que cree y reconozca quién es Dios, ya somos pueblo. Ya somos parte. Bueno, dice, Dios obró como un gran guerrero y defensor dentro de estas batallas. Te estoy hablando de las batallas que te mencioné ahorita. Dice, aquel que pese a sus mismas dificultades o malas experiencias, seguían confiando en Dios. De alguna manera, Dios salía y defendía. Oraban y los defendía. Y les daba estrategias. Y les daba, por aquí te vas, por allá te vas. Y yo te voy a entregar al ejército malecita. Y yo te voy a entregar, lean la Biblia. Dios obró como gran guerrero. Está muy bien. De alguna u otra forma, como también hasta ahorita con nosotros, aquellos que creemos, de alguna manera obra como un gran guerrero, nos defiende, ¿sí? Pero fíjate, por hombres, claro, te voy a decir, ¿cuál era la diferencia? Había hombres y mujeres de fe que en algún punto de sus mismas vidas trataron siempre de buscarlo y llegar a obedecerlo. Eso habla la Biblia. Cuando Dios empezaba a meter su fuerza, cuando Él empezaba a meter, como dicen, su gloria se empezaba a ver y a defender a su pueblo, se veía. De alguna u otra manera. Porque fíjate, yo saqué ese de la batalla de Jericó, que cayeron los muros. ¿Sabes que es algo que hasta la fecha nadie se ha podido explicar? Que muchos historiadores lo critican como, ay, no puede haber pasado eso.
te voy a dejar de tarea que la leas. Eso viene en Josué 6, cuando cayó el muro de Jericó, que nomás estuvieron dando vueltas y vueltas a lo que era el muro y ¡pum! De repente cayó. Hasta la fecha, estaba leyendo yo sobre eso y que dicen muchos historiadores, no creo que eso haya sido cierto. Pues eso pasó en la Biblia, ahí dice. Entonces, a lo que voy, él se levantaba con su fuerza, que es Dios Todopoderoso, y defendía a su pueblo. Pero mira, aquí va otra cosa. Aquí va otra cosa que también saqué. Por ejemplo, la caída del templo de Jerusalén o el asedio de Jerusalén por el imperio babilónico. Dios permitió que cayera. Ahí está el dato curioso. Nuestro guerrero, nuestro defensor, también permitió y hubo batallas donde el pueblo de Israel no fue victorioso. Bueno, diríamos nosotros, bueno, me voy a la Biblia y empiezo a leer. Bueno, entonces que eran temporadas donde el tiempo de Israel no quería obedecer. Ya había dejado de buscar a Dios de alguna u otra manera y ese pueblo ya se había enfriado. Así habla la Biblia. Y es cuando Dios permite, de alguna manera, que su pueblo mismo, a quien ama, fuera sacudido. Dato curioso. Nuestro defensor, nuestro guerrero, nuestro Dios que nos llena de victoria, aquel que Él confía, con Él que creemos, Él permitió que ese pueblo que se estaba desviando y ya no le hacía caso, pasara por esas cosas. Tú ve atando y haciendo tus propias conclusiones. ¿Sí? Sí. Ahora, sí, claro que habla la fecha, es el mismo final. Ok, diríamos nosotros, si leemos la historia, no, es que el pueblo lo desobedeció y permitió que pasara por eso. Ok, o el pueblo de alguna manera ya no quería saber de Dios. Ese pueblo que tanto amaba a Dios, ya se estaba yendo de sus ideas, de sus costumbres, ya no querían saber del Señor. Y diríamos nosotros, pues eso puede ser una consecuencia, sí, vamos a verlo de esa manera, pero escúchame. Claro que hasta la fecha, hasta ahorita nosotros, sería las mismas consecuencias o las mismas situaciones que podríamos llegar nosotros a pasar por dejar de buscar a Dios. ¿Ya estás atando cabos? Caída del hombre. Aquí no tiene nada que ver con la maldad de Dios, como muchos dicen. Es que Dios es malo, es que Dios esto, es que Dios permite que la inocencia se muera, es que Dios permite que pasen esas cosas. Aquí hay una regla espiritual que Él, por ser Dios, escribió. Y dijo, pues la mayoría del pueblo de Israel en esa temporada se quitó y dijo, no quiero saber de Dios, no me interesa tu voluntad, no me interesa qué es lo que quieras tú de mí en este mundo, en esta tierra. Y yo creo que eso se ha arrastrado hasta estas generaciones. Ahora, pero aún, fíjate, vamos a un poquito más allá, pero aún permitiendo que su pueblo no tuviera la victoria en algunas batallas, que el Espíritu Santo te lo revele, no significaba que Él haya dejado de amar. Ahí viene lo bueno. Dios, aún permitiendo que su pueblo perdiera batallas, no significa que lo haya dejado de amar. No. Porque yo te voy a decir, yo a veces me pongo a pensar algo que a mí no me gusta, y te lo digo sinceramente, algo que a mí no me gusta. Yo estoy decidida y pienso que este camino me va a hacer bien. Yo estoy decidida. Y Dios, mija, es que no te va a hacer bien. Yo estoy decidida y yo creo que esto por donde voy me va a hacer bien, porque yo creo y confío. Ok.
Cuando tú estás decidida, ¿qué hace Dios? Te maneja como zombie, te quita la mentalidad que tú estás decidiendo pasar por ese camino. No, Dios lo permite. Pero resulta que ese camino no era bueno. Y la consecuencia la vivimos. Desgraciadamente. Yo estoy decidida. Ese camino me hace bien. Ahí donde voy, a mí me va a hacer bien. Todo eso me va a ayudar. Y resulta que Dios te está diciendo que no. Pero no. Dios no te va a mover como un zombie. No, Dios así no se maneja. Por eso se llama el permitir soberanamente. Porque Él permite que el hombre decida qué camino escoger. Siempre. Ya te puedes dar a entender por qué estamos como estamos hoy, como estamos. Porque el hombre está decidiendo mal qué camino escoger. Y Dios no puede hacer eso. Claro, Él trae un plan y un propósito celestial al final del camino, sí, porque eso sí te voy a decir. Él, su gente, Él, su creación, no la va a soltar tan fácilmente. Pero que para eso va a haber destrucción y va a haber situaciones que va a pasar. Pero ahí te va, no me quiero adelantar. Pero aún permitiendo en su pueblo no tuviera la victoria en algunas batallas, no significaba que él haya dejado de amar. Siempre hubo, y si sigues leyendo la historia en la Biblia, ahí donde te marqué muchas de las batallas y las guerras, te vas a dar cuenta que Dios también perdonó muchas veces al pueblo de Israel. Lo perdonó y él se arrepintió con su genuino, claro, siempre había un genuino arrepentimiento. Lo perdonó y el pueblo se arrepentía y Dios de alguna manera lo levantaba. O sea, caídas de su pueblo por separarse y levantadas de su pueblo por regresar. Así está la Biblia. Así está la Biblia. Y así estamos hoy. Caídas de su pueblo, caídas de su gente y levantadas por nuestro arrepentimiento. Caídas de la humanidad y levantadas por nuestro arrepentimiento. Pero ahorita viene la pregunta que sí, que te digo yo, que a veces nos logramos, que estamos ahí con la duda. ¿Pero qué puedo hacer yo como creyente? Empieza eso a nosotros a caer a nuestro corazón y convertirse como carga a veces, que no debiera ser. Ahorita te explico esto. Ahora, ya dentro de su misma gracia y soberanía, lo mismo está pasando con nosotros. Dentro de la actualidad, detrás de una guerra o conflictos de violencia, caída del hombre va a llevarnos a una levantada. Dentro de nuestro ambiente y mundo espiritual. ¿Ves que cambia la perspectiva? De estarte ahí dándote golpes de pecho. ¡Ay, qué puedo hacer! ¡Ay, Dios! ¿Qué está pasando con la infancia? ¡Ay, Dios! ¿Qué está pasando con todas las guerras? ¿Qué está pasando con este mundo? ¿Verdad que cambia la perspectiva? Detrás de una caída va a venir una levantada. Eso tenlo por seguro. Es regla espiritual. Repetimos el tema, te dije que estaba muy corto. Porque ¿qué estarán pasando tantas cosas en el mundo, Dios? Guerras, consecuencias, hambrunas, niños. ¿Por qué? Que pudiera entrar yo en desesperación. Que a la vez esta pregunta, ¿qué puedo hacer yo como creyente, Dios? ¿Qué puedo hacer yo como creyente? Bueno, dos puntos muy interesantes para nosotros. Como creyentes. Y ya mero terminamos. No caigas. ¿Para qué? Primero, para el que andamos dentro del camino. Pero ahí andamos con que sí o haciéndonos este tipo de preguntas. Ahí los que andamos ahí más o menos.
¿Qué puedo hacer yo, Dios, como creyente? ¿Solamente orar? Bueno, espérate. Ahí te va. Es uno de los factores que va a influir a nivel mundial. A nivel mundial. Y lo tienes que tomar muy en serio. No caigas dentro de tu fe. Porque el único que está moviendo el corazón de Dios es aquel que sigue creyendo. No caigas dentro de tu fe. Porque las guerras y todo lo que está pasando es la misma caída del hombre. Y la única oportunidad de que cambien las cosas es que tú, aquel que crea, siga rogando y pidiéndole a Dios. No caigas. Van a venir cosas que ya están pasando y ya se están permitiendo. Calladito, Señor. Yo sigo confiando en ti. Yo sigo confiando en tu plan perfecto y soberano que tienes sobre esta tierra. No caigas. Fíjate, dice, algo soberano detrás de esto, solo nos toca seguir confiando. Este llamado es para aquellos que de repente necesitan entender o quieren llegar a comprender el porqué de tanta situación. Bueno, ya te estoy dando la respuesta. Podemos llegar a la duda y a la vez el deseo de querer llegar a comprender a fuercitas el tiempo de Dios, y no se vale. Dios siempre nos dice, hijo, tú sigue confiando, comprendas y no comprendas, entiendas o no entiendas, tú sigue confiando. Escúchame, porque esa es la voz, esta es la voz que está clamando y que está pidiendo por toda la situación, aún lo que esté permitiendo Dios. Porque dentro de todo lo que se está permitiendo hay un plan soberano. Entonces, no caigas. Primer punto, ¿verdad? Ahora, confía y sigue confiando, solo confiar. Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía. La paz no viene del mundo ni de lo que esté pasando, y nunca ha existido eso. No, porque no se va a acabar. Porque de alguna forma estamos en una lucha contra la caída y con el levantamiento. Estamos todo el tiempo pasando eso. El mundo se cae, la gente se cae, el hombre vuelve a lo mismo, se separa de Dios, ahí anda rascándose sus propias uñas, haciendo las cosas que le dictan las heridas, que le dicta todo el corazón. ¿Y qué pasa? Caída tras caída. Viene ese arrepentimiento, buscas a Dios, buscas un mundo espiritual y viene la levantada. Así es, todo el tiempo. Desde la creación, todo el tiempo, levantadas, caídas, levantadas, caídas, levantadas. Y esto es lo que va a seguir hasta el final de tu camino. Mi chamba como creyente, no dejes de creer, porque por medio de tu fe eso va a traer cambios a lo terrenal, al mundo que se mueve alrededor, por medio de alguien que está clamando. Porque así, si tú ves la Biblia, vas a darte cuenta que todas las batallas o situaciones tuvieron un levantamiento, pero hubo un líder que creyó. O un ser humano que creyó. Que movió el corazón de Dios. Y eso lo que quiere ver Dios en ti y en mí. No caigas. No caigas, no caigas. Sigue confiando, sigue creyendo, sigue pensando que todo esto es un plan perfecto. Venga lo que venga, Señor, tú tienes el control de toda esta situación terrenal. ¿Estamos bien? Pregunto. Le puse el segundo. Ahí va el segundo. Son dos puntitos que son muy interesantes. Que esto entraría ya fuera del tema, pero sí se relaciona. Para aquellos que ya andamos fuera, para aquellos que ya andamos haciéndonos este tipo de preguntas, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Qué puedo hacer como creyente? O para aquellos que ni siquiera conocen nada de Dios. No existe ninguna otra opción. No existe, y volteate para donde quieras. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Es el tiempo que te levantes. Es el tiempo que salgas de tu
oscuridad, yo le iba a decir otra palabra, más fea, mediocridad, oscuridad. Vuélvete a Dios. Aquel que no quiere saber, que está fuera del camino o que está dudando, vuélvete a Dios. No va a haber otra opción en este mundo. No va a haber otra. Porque todo lo que quieras meter en el ambiente espiritual no deja de ser espiritual y Dios es el dueño de eso. Tarde o temprano te va a llevar a la verdad, porque muchos buscan a Dios de una forma, otros de otra, otras de otra, otros de otra. Pero el Dios supremo, ahí está. El Dios todopoderoso, ahí está. Ahí está. Gobernando su tierra, su mundo, permitiendo la destrucción de alguna manera, de alguna forma. Es la única manera que tú puedas entender que el camino que estás tomando es equivocado. La caída. Ven, pruébame. Vuélvete a Dios. Ahí te va. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. No hay opción. No hay opción en este mundo. Y búscale por donde sea, no va a haber opción. Romanos 11:36. Y vamos a terminar con este versículo y orando. Que es muy conocido, que muchos cristianos, pues que ya conocemos la Biblia, de que cada vez que vienen este tipo de situación, o que nos da la conciencia, ¿verdad? Porque a veces ni la conciencia nos lleva a meter todas nuestras cosas mundanas o todo lo que está pasando en el mundo, a meterlo en el ambiente espiritual. A veces ni siquiera eso logramos, aún gente que confiamos o creemos en Dios. Segunda de Crónicas 7:14, Nueva Biblia de las Américas. Y si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Mi chamba, no voy a dejar de confiar, Señor. Yo voy a seguir orando. Yo voy a seguir pidiéndote aún lo que yo esté viendo. Esa es mi chamba. No dejar de creer como creyente. Y tú estás a tiempo de volverte a Él. Aquel que no ha querido, que según no existe un Dios, según aquello, no hay otra opción. Búscale por donde sea. No hay otra opción en este mundo. Tienes que, como dicen, voltear y entender que hay algo supremo. Que hay algo supremo que está gobernando y que te puede cuidar. Si de Él es sanar tu tierra, la va a sanar. Si de Él no es, porque tiene que pasar por esa temporada, Él no, mira, nunca vas a entender, por eso hablan de gobernar, juzgan a los gobernantes, juzgan a los líderes, juzgan esto y aquello, cuando Dios tiene el pleno control. Todo está. Él sabe que aquel él sabe que el otro iba a hacer de esa manera. Hay un propósito, como dicen, genuino y real en cada ser humano y en cada corazón. Aunque sea ahorita el de las potencias, aunque sea acá el de la Colombia, el de lo más último, el líder, Dios trae un plan en cada ser humano y en cada corazón. Y eso tú no te vas a dar cuenta. Mi chamba, seguir confiando. Orando, seguir confiando. Orando, seguir confiando en lo que el Espíritu Santo de alguna forma redarguya. Mira, yo te voy a dar, y esto es como un consejo de alguna manera mío, así aquí vamos a verlo de esta manera mío, que creo que nos puede ayudar de alguna forma a tratar de pasar estas temporadas o estas situaciones, porque muchos que, mira, somos muy dados, escuchamos las tragedias o escuchamos que a los niños les pasan eso o esto o aquello, pero no eres capaz de ver a un niño en la calle y ayudarlo, de tu propia colonia. No somos capaces de ver a familias en problemas e involucrarnos con sus problemas. Ni económicamente, y mucho menos económicamente hablando. Primero mi familia, y se acabó. Porque yo vivo al día. Y yo te lo voy a decir una cosa, vivas al día o no vivas al día, los problemas de los demás siempre existen, y los tuyos. Pero aquí es el mandato de Dios. Dios no te mandó a hacerlo perfecto para que tú salieras a hacer lo que Él te pide.
Nunca. Él no te mandó a decir que vas a tener la familia perfecta para que tú puedas decidir ir a ayudar a los demás. Eso es una gran mentira. Eso no es bíblico. Entonces, una de las formas que nosotros podemos de alguna forma combatir es ayudar a lo que está ahí a tu lado. Ahí. Alguien que está sufriendo de alguna forma más que una situación, porque a lo mejor tú puedes estar pasando por algo bueno, pero estás viendo otra cosa peor allá. Involúcrate. Alguien que a lo mejor necesita ahorita que le den un taco, una señora que ha trabajado todo el día y no tiene para darle de comer a sus hijos. ¡Ah, su mecha! Pero tú aunque tienes ahí 200 pesitos guardados, 500 pesitos, ¡ay, te van! Dale de comer hoy a tus hijos. Esas cosas son tan, pero tan poderosas para Dios, que el estar ahí, ay Señor, pobre los de Ucrania, ay Dios, pobre las guerras, mira dónde vamos a acabar, nos van a invadir, mira, nos van a destruir, mira esto, ¡no! Creo y pienso que eso te va a tener ocupado, de alguna manera sí, informándote, pero haciendo tu chamba, creyendo y orando, Señor, es tu voluntad, hágase lo que se tenga que hacer, porque no sabemos a dónde nos llevas. No lo sabemos. Como aquí el pueblo de Israel traía sus propósitos. Caídas, levantadas, caídas, levantadas, caídas, levantadas. Así estamos hoy. Pero tenemos que seguir confiando. No, es la única manera que el corazón de Dios va a voltear a tu tierra. Y si Él quiere la sana, y si no, pues de alguna manera van a seguir las cosas como Él quiere que sigan. Porque hay un propósito soberano. Así de simple. Vamos a orar y entregarle a Dios nuestros miedos. Vamos a aprovechar esta oración para entregarle a Dios todos, porque ya te lo dije, yo estoy orando y le pido a Dios porque de repente vienen cosas a mi vida, porque escucho esto, porque escucho aquello. Ya te lo dije, soy humana y aquí vivo en la tierra y también estoy luchando como todos, como tú y como yo. Entonces a lo que voy, vamos a orar. A dejarle a Dios todas esas cosas y estos acontecimientos. De alguna manera. Yo no voy a poder absolutamente nada, porque ya te lo dije. Si no hacemos por lo de alrededor, menos vamos a hacer. Hay gente que sí, ¿eh? Hay gente muy decidida y muy valiente que anda ahí ayudando. Que andan allá en Venezuela, que andan en todas las temporadas. Y yo conozco, he escuchado gente, ministerios, iglesias, que ahí andan, de alguna forma. ¡Qué bueno! Dios la bendiga, les dé valentía, pero pues que no nos toque a nosotros juzgar y todavía estar ahí, esto, aquello, y no hacemos nada ni siquiera en lo que nos rodea. Ahí sí, ¿verdad? Como que nos vemos así como, yo te digo, es una forma, de una manera que nos ayude a comprender que mínimo estamos haciendo por lo que está ahí, alrededor, ¿verdad? De que te desubiques, de que estés allá, piense y piense en lo que sucede en todo el mundo y trates de pensar en lo que está sucediendo en tu mundo. Con tu familia, con tus hijos, ahí afuera, lo que tú quieras. Ahí alrededor. Señoras abandonadas, hombres con demasiadas situaciones que están peores que las tuyas. Peores. Que yo, por ejemplo, le platicaba con una amiga y hablaba con mi mamá. No, hombre, que una persona que está padeciendo ahorita cáncer. Yo traigo alergias desde hace mucho y que no he salido de todo esto. Y digo, Dios, pero estoy en la gloria. Cuando tú ves ese tipo de situaciones, ves que hay gente que no sale del hospital y dices, wow, yo estoy en la gloria. Aún tengas que estar pasando por una dificultad o alguna situación económica o lo que sea, estás en la gloria. Comes todos los días de una u otra manera. Con tu audacia, con lo que tú quieras, pero estás comiendo. Hay gente que no lo está haciendo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por siempre, Señor, tratar de tocar nuestros corazones. Tratar de alguna forma, Señor, primeramente mi corazón, siempre lo pongo en ti, Padre, porque es una lucha constante, Señor, día con día en este mundo, lo sé, Padre, pero sé que de alguna manera somos victoriosos en ti, Padre. Tú nos has dado siempre, nos has traído la conciencia que el creer en ti, Señor, que el confiar en ti es lo mejor que nos puede pasar en nuestras vidas, Señor. Gracias por recordarnos en este tiempo, Señor, traernos de alguna manera ese refrigerio que ocupamos, Padre,
de saber que hay algo sobrenatural, que hay algo más fuerte que nos está cubriendo y nos está cuidando de alguna u otra manera, aunque no lo podamos ver, Señor, ahorita tú lo estás haciendo desde el cielo. Todo aquel que invoque en mi nombre, todo aquel que invoque en mi nombre, yo me agarro de esa promesa, Señor. Todo aquel que busque tu rostro, todo aquel que decida, Señor, reconocerte como Dios supremo, Padre y Espíritu, nuestra Trinidad poderosa, Jesucristo nuestro Salvador y único y verdadero Dios. Todo aquel, Señor, vendrás y sanarás su tierra de una u otra manera, Padre. Gracias, Señor, por recordarnos siempre quién eres, por tratar de transmitir ese amor, esa fortaleza, esa fuerza que ningún Dios tiene, Padre, en este mundo, ni en el cielo, ni en ninguna otra parte. Eres nuestro dueño, como dice esta palabra, Señor. Tú eres dueño de todo este mundo. Ay, pobre Señor, para el que no lo llegue a creer. Pido por esos corazones de alguna forma que están inundados de oscuridad o en el pozo más cenagoso, que no puedan ver y voltear de alguna manera, no hayan podido todavía salir a la luz, Señor. Pido por todos esos, Padre. Y también te pido por el que está pidiendo, el dudoso, como yo me incluyo, o aquel que está dudando de su fe. Yo también te pido por todos ellos, Padre, en estas temporadas. Gracias, bendito Rey. Siempre vuelvo a hacer la oración para alguien que esté buscando el rostro de Dios hoy, o haya escuchado como novedad este video, Señor. Oro y declaro a Jesús en mi corazón como el único y verdadero Dios. Siempre, Padre eterno. Gracias, Espíritu Santo, otra vez te doy gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, gracias para los que se conectaron. Nos vemos. Saludos. Bye.